Y vamos con la primera sesión en la convención, que va a comenzar justamente con el análisis de la situación actual en el Perú. Quiero invitar a Carlos Geren, director ejecutivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, quien va a actuar como moderador de esta primera sesión. Hola. Buenos días. La primera sesión del día de hoy trata sobre la situación actual y no podríamos tener mejores conferencistas para ello. Nos acompaña nuestra ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, el presidente y CEO del International Council on Mining and Metals, el señor Tom Butler, el señor Víctor Govitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y CEO de CIA de Minas Buenaventura, el señor Luis Marchese, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y Country Manager de Anglo American. Esta primera sesión tendrá 2 ponencias para luego dar paso a la participación del panel. Las 2 ponencias estarán a cargo en primer lugar del señor Tom Butler, para luego hacerlo la señora ministra. Después de las ponencias participarán tanto Víctor como Luis, con 2 pequeñas presentaciones, y luego tendremos algunas preguntas que las realizaremos al final de la misma. Sobra decirles a todos ustedes que estamos un poco ajustados de tiempo y que tenemos que al menos cumplir con los tiempos del programa. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá. Estoy seguro que estas presentaciones estarán a la altura de lo que dice el arco de Yanaguara, que no en vano se nace al pie de un volcán, y las presentaciones estarán en esa línea. Nuestra primera presentación, Tom, please, será a cargo del señor Tom Butler, quien tiene 30 minutos. Thank you. Good morning, Mr. Vice President, ministers, ambassadors, ladies and gentlemen. Thank you very much to Perumin for the invitation to present this morning. It's a tremendous honor. I think I've lost count of the number of times I've been to Peru, but it's always a pleasure to come to Peru. But I do remember very clearly my first visit, which was almost 20 years ago. And what a difference between Peru 20 years ago and today. And very much of that due to mining. I'm going to start off my presentation with a little bit of an introduction to ICMM for those of you who are not familiar with it. Then I'm going to talk to you about some of the global trends and emerging issues that we see in the mining sector worldwide. Then a little bit of a focus on some of the research we've done on Peru, and then a little bit of a look forward to which direction should we be heading in, or how might we anticipate trends in the future. So to start off with, a little bit of background to ICMM itself. Collectively, our 23 members are responsible for almost half of production worldwide, depending which commodity you look at. And we're present in all 5 continents with a nice balance of members from developed countries and developing countries, and as you can see, very global, operations in over 50 countries and almost 1 million employees. We also have 30 association members, whether national associations or commodity associations. So the National Association of Mining and Energy and Petroleum is a member for Peru. And through them we reach and access another 1,500 companies. So that's almost half of the total industry worldwide in terms of number of companies. Peru is a very important country to ICMM. We have 12
of our 23 corporate members who are active in Peru, and that's the highest number for any country worldwide. And that's why we spend a lot of time and effort on thinking about Peru, the issues that you're dealing with in this country. Our mission as an organization is to enhance the environmental and social performance of our members, and by extension, we hope, by example, the rest of the industry. And we also hope to communicate the potential for local economic development and enhance the local economic development. We set out 10 principles when we were first created in 2002, and all of our members have to commit to those principles, which serve as a best practice framework for sustainable development in the industry. Over the years, we've strengthened those principles in response to different issues and emerging societal expectations. So we have a total of what we call position statements, which are essentially additional policy statements, ranging from commitments on transparency, mercury, protected areas, and most recently, tailings and water. So our most recent position statement earlier on this year was about taking a different approach to how companies think about water and how they manage water, and in particular, thinking more holistically about the impact in the total catchment basin where the project is located. Our members report annually on compliance with our commitments, with ICMM commitments, and they provide third-party assurance according to the Global Reporting Initiative on how they're complying. And you can see those reports on any of our members' websites. And this assurance process reinforces the credibility of these commitments and the transparency about delivering on them. So, turning now to some of the global trends and emerging issues that we are seeing across the world. We began a process in 2015, a 2-year process of trying to distill the emerging issues and trends globally that are affecting the mining sector. We started with 45 interviews with key influencers around the world. We tested those with our own members and with other stakeholders. And we also analyzed reports from, for example, the Big Four consulting companies, McKinsey, the World Economic Forum. We also commissioned work from our own media tracking agency, and we've also looked at cross-sectoral publications, which again, people like the World Economic Forum produce. And as a result of all that work, we've distilled the emerging trends and issues into 5 buckets, if you like. The first 2, overall contextual categories, not so much to do with mining, but affecting mining. And then 3 more categories to do with the social expectations. What is society expecting from the mining industry? So let me talk to the first contextual category. Well, you all know about commodity price volatility. Although, as was mentioned by some of the previous speakers, we're now on an upswing. This volatility has a profound impact on the profitability and the investor confidence of the industry. And it's driven by the other 2 themes on this slide. First of all, global turbulence and instability, changing geopolitical landscapes, and also climate change effects. You all know, and you'll have seen the 2, and apparently it's now 3 hurricanes that have impacted the North America and the Caribbean. We're all following with anxiety North Korea, and you have the phenomenon of Mr. Trump and also Brexit as manifestations of this turbulence. And also we have the development of new technologies and new materials at an ever-increasing pace. And this is disruptive. It's very difficult to predict as miners, and it's very difficult for all businesses to predict what the demand and supply is going to be for different metals. You only have to look at the car industry and how fast that is evolving to electric vehicles and the consequent change in likely demand for different metals as one example of that. The second contextual theme is change and shifts in governance. The locus of power is shifting from traditional authorities, governments and institutions, towards emerging economies, to citizens, and also, to some extent, and perhaps with a caveat, to some global governance mechanisms.
So we see increasingly across the world governments seeking to maximize their share with an increased debate over the concept of fair share, and that's feeding into the growth of middle-income countries. And just to give you some examples that are topical, we've seen what's happening in Tanzania, ongoing discussions in Indonesia, and most recently, last week or 2 weeks ago, I was in Western Australia, and they also announced an increase in taxes. The second theme is the influence of the BRICS, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, who are becoming major contributors to GDP, and we're seeing growing political importance from them with implications for the governance model. They're creating their own development banks, they're having their own infrastructure initiatives like the Chinese Silk Road Initiative. We're seeing a shift in power to citizens and to publics. Sources of knowledge and legitimacy are changing. Governments and institutions are no longer able to claim sole authority, and again, Brexit and Trump are examples of this. And that's linked to declining levels of trust, not only in the industry, but also in other institutions, including government, media, financial institutions, even organized religion. And we see a shift in power to new mechanisms with a growing global collaboration on some issues, such as regulatory standards around tax and transparency, but that seems to be also offset by some rising nationalism in certain countries, which raises questions on the consensus around other global governance and free trade mechanisms. And finally, we see the complexity of regulation around new frontiers. People are already talking about deep sea mining. People are talking about mining in the Arctic, and even Luxembourg and some other countries are talking about mining in space. And how are we going to regulate these international areas? So those are the contextual areas. Let me move now to talk to some of the societal expectations. The private sector is expected to not only create value for shareholders, but also to deliver value to society. Not only to do well, but also to do good. And we see that manifested in a number of different ways. First of all, in an expectation that the private sector will contribute to delivery of the Sustainable Development Goals. Secondly, again, that the private sector is expected to play its role in contributing to mitigating the climate change that we see around us and to contributing to the climate change agenda. We also see two themes here to do with demands from society to address what they consider to be growing inequality, growing unemployment or underemployment, and that's driven by rising populations in developing regions and also by urban migration. And we see demands for greater attention to be paid to gender inequality, with inequality in the distribution of impacts and benefits, in particular the disproportionate burden of impacts on women being an issue. And I must say it's a tremendous pleasure to have one or two women on the panel so far this morning, but it would be very nice to see more around the table when we sit with the CEOs. And then finally, we see concerns about air quality, not just workplace air quality, but air quality in general. You'll have seen announcements from the mayors of London and Paris around how they want to mitigate diesel emissions, and that is also creating additional incentives for the industry to act, because it's an issue for the industry, in particular underground. We also see a set of drivers around resource scarcities and the demand from society for us to steward those resources. So there's increasing scarcity of water, energy, of course, resources, but also skills. And that plays into an impact on the planetary boundaries and a concern that once human activity has passed certain thresholds, that some people think that there's a risk of irreversible and abrupt climate change, environmental change. And finally, feeding into that is a focus on the life cycle and a call for the market to create value in different ways through the value chain, moving beyond the traditional business models to conserve the resources that we have at our disposal. So the final set of drivers that we looked at is how citizens are demanding accountability. Demands for transparency and accountability reflect the desire of well-informed but sometimes disempowered individuals to safeguard their rights and to play a role in influencing decision-making. We see a demand we see more effective citizen activism around environmental and social issues with great coordination against individual projects supported by social media and by greater digital connectivity. We see
greater influence on social license to operate of local communities and civil society operations beyond legal compliance. We see greater demands to participate in decision-making. It's no longer a negotiation between states and companies. Communities are demanding to be involved as well. And we see greater demands for accountability from governments and companies in terms of tax and other payments, as well as environmental and social performance, and greater individual liability for environmental and social transgressions. We've seen that with some of the executives involved in the Samarco incident in Brazil. We see increased shareholder activism, with investment decisions being made based not only on financial performance, but environmental and social criteria, and certain types of commodities. And that's feeding through into what companies are actually doing. We see some companies disinvesting, for example, from coal as a result of that. And finally, we see the rise of what I call the rights-based discourse, which is likely to see more lawsuits supporting the rights of local populations in foreign jurisdictions. We see that going on right now in the US around cases in Ecuador, and also in the UK around cases in Zambia. And last year, we looked at a light touch update of that research based on going back to the updated reports that I referred to. And we see three more emerging themes which are very closely related. First of all, increasing concern about human rights and modern slavery, with increasing expectations on business to respect and use leverage to address human rights, and increasing NGO activism targeting downstream companies. And that feeds into concerns also about the supply chain. That activism is concerned about making sure that we have responsible sourcing and that we don't have human rights issues or other unacceptable issues in supply chain. And those two issues have also fed into a plethora of voluntary initiatives, and we see additional voluntary initiatives being created this year, which are essentially designed to address some of those concerns. So that's a quick overview of the different trends that we're seeing. And I'd just like to talk for one slide on the implications for the global industry, and then move to talk about Peru for 2 or 3 slides. So we all know that environmental concerns remain to the fore, and we all know that one way of dealing with that or addressing that, other than performing adequately, is community engagement. Environmental concerns remain at the top of all rankings of stakeholder and citizen concerns around mining. However, where the relationships are good, environmental concerns can be much more effectively dealt with. So that points to the need to also manage the community engagement well. Also on the rise, and things that we need to think about, include transparency and accountability. Eventually, growing demands for transparency and accountability may force a convergence of the supply chain and the responsible mining standards that currently are addressed by multiple different initiatives. As I mentioned, human rights concerns are coming to the fore, including repression of activists, modern slavery, child labor, forced prostitution, and as an industry at the global level, we need to deal with that. And then finally, society demands attention to gender, diversity, and inequality, which is also an issue for recruiting and retention, especially the younger generation. And a lot of companies have started to think about that very hard in the last few years, and I think we need to continue to do that and address those issues. So now what about Peru? Well, some of our research showed that in Peru, not all of the global trends that I highlighted apply. We did a little bit of comparative public perceptions research, focused on Peru and the USA, and then we compared that also to Australia and Chile research that was done by our partners CSIRO, who are based in Australia. And on several issues, the Peruvian perceptions differ. So first of all, the link between mining and development is relatively clear in the other countries that we looked at, but not so in Peru. While mining is generally accepted, well accepted in the other countries surveyed, a high proportion of Peruvians reject it. This doesn't mean that there are not sectors in Peruvian society that accept mining, but rather that views on mining in Peru are very polarized. And we've heard some references to that already, so I don't think that will be a surprise. The sense that overall mining is worthwhile is also not clear in Peru. And crucially, the Peruvians who are closest to the mining operations very often don't feel empowered.
So let me illustrate that with just one slide showing the different answers that we got between the USA and Peru. The first question that is shown here was looking at whether people felt if mining significantly contributed to economic development. And in the US, you got the result that you would expect. The people who lived closer to the mines felt that it did. In Peru, we got the opposite answer. The people who felt, who lived closest to the mines, of those people, 26% felt that mining didn't contribute to economic development, compared to only 16% for the people who live further away from the mines. And secondly, the more startling result is the bottom result, which shows that only 17% of Peruvians from mining regions interviewed agreed that their communities would be worse off without the presence of mining. And this compares to 37% who disagree. In the context of the global trends that I've discussed, this signals to ICMM a real need to engage broadly in a meaningful conversation about mining with principles, in order to achieve social acceptance, where currently the perceptions of mining are very polarized. So how do we close this perception gap? We all know that mining does make a significant socio-economic contribution to Peru. For example, one statistic, 30% of the population taken out of poverty in the last 10 years. But the perceptions don't reflect that contribution. To address this, two things are necessary. First of all, we need to continue to deliver on performance, whether it's environmental or on the social contract, and I'll come back to the social contract at the end. We need to deal with the reality, in other words. And secondly, we need to communicate about that delivery and that it can be done right. We've launched a campaign this week in Peru, which is essentially focused on social media, and in collaboration with the National Society, which is going to be launching its own campaign later on this year, to address some of these issues. It's an attempt to reset the terms of the conversation about mining. And by the way, it's not just Peru, but Peru is one of the target countries. Put simply, our campaign, Mining with Principles, is about the industry articulating its principled approach to its operations. We understand this to mean adhering to ethical business practices, protecting the environment, and supporting the social and economic development of the communities in which they operate. There's more information on our website, and there's also information this week in Peruvian at our members' stands. So Quellaveco, Cerro Verde, Las Bambas, Yanacocha, Antamina, Lagunas Norte from Barrick are all our member companies in Peru, and they all have information on this campaign. And we'd ask you to amplify it. Many companies, whether ICMM members or not, already follow a similarly principled approach. ICMM and its members are committed to working with companies such as these to encourage similar practices that are being adopted by others. It's up to us to communicate about them. Finally, looking to the future. So a quick overview of some of the changes in approaches. So this is a slightly complicated slide, but it shows how the industry's response has evolved. Societal expectations have evolved, and we've evolved to meet them. Just to point to two or three of these examples here, we started off as an industry focusing on sustainable development and environmental and social and governance factors. We've moved to a focus on SDGs, the Sustainable Development Goals. We started off with a focus on assurance on material issues, and we're moving to reporting and assuring for ethical producers, and also more site-based focus. And we started off with a focus on revenue transparency and openness in terms of governance, and we're moving to contract transparency, preventing illicit financial flows, and also looking at beneficial ownership. But the social contract is also evolving. If you look at the social contract, back in the 60s and 70s, the contract was that in exchange for profit to owners and shareholders, the mining industry was expected to deliver jobs at the mine, resources for the world, and royalties and taxes. In the 1990s and 2000s, we added to that list minimal harm to the environment and benefits to local populations. The clauses of the social contract from the 2000s are no longer enough, however, to maintain a stable social contract, and we will need to continue to redefine the social contract for the next decade or two. Crucial to redefining the terms of the new social contract will be the notion of trust, and we've heard trust referred to as well earlier today. In order to build and maintain trust, it's all about communications. But communications must be underpinned also by action. So what will the new contract look like? And this is just to finish off.
For the next 10 years, how will the new social contract evolve, and what do we need to focus on? Well, I believe that it will include the following. We need to do good and not just do well. So it's no longer sufficient to manage your environmental operation adequately. You need to do better than that, do good. We need to participate actively on the development stage, and that means focusing on shared infrastructure, shared services. How can we benefit ourselves, but also benefit the people surrounding us? And there's a very good example in Arequipa from Cerro Verde with all the work that they've done on water in this area. We need to think more about multi-stakeholder partnerships. How do we engage with government and civil society to talk about shared value and shared decisions? We need to take an active approach to climate change, which is the primordial challenge of our generation. We need to think about responsible supply and the traceability, and how we can demonstrate that even if we're responsible, that responsibility is in the supply chain. And finally, we need to think about getting more involved in protecting and not just respecting human rights. If we as an industry can deliver on this social contract, that will be great progress. But I can guarantee you one thing: as the social contract has evolved in the past, so it will continue to evolve, and probably even faster, driven by globalization and digital connectivity. So we will need to stay on our toes going forward. Thank you very much. Thank you, Tom. Gracias, Tom. La siguiente presentación está a cargo de nuestra ministra de Energía y Minas, la señora Cayetana Aljovín, y el título es La minería peruana, situación actual. Bueno, muy buenos días con todos. Quería agradecerle a Tom por esta perspectiva que nos ha dado. Creo que nos demuestra que si seguimos haciendo las cosas como las venimos haciendo, no vamos a llegar lejos. Creo que nos presenta una manera distinta de hacer las cosas y creo que eso tiene una gran valía, Tom. Te lo agradecemos. Creo que nos has puesto sobre la mesa este nuevo contrato social que tenemos que trabajar y realizar. Muchas veces discutimos si la realidad es la percepción es la realidad. Creo que es una discusión absurda. La percepción al final es lo que manda y por tanto, si es que tenemos problemas en términos de percepción, tenemos que trabajar para cambiar. Siempre digo que si hacemos las cosas igual, es muy difícil poder llegar lejos. La presentación que me han pedido los organizadores de Perumín es cuál es la situación actual de la minería. Seguramente ustedes la conocen de memoria, pero creo que es importante siempre revisar algunas cifras y ponernos en contexto. En primer lugar, porque creo que es importante sentirnos orgullosos como peruanos, que somos en minería, somos líderes y a veces nos olvidamos de ello. Somos líderes en Latinoamérica, en lo que son reservas minerales, y somos líderes en oro, en plata, en zinc, en plomo, en molibdeno. Somos los número 1 en reservas minerales de estos productos. Pero no solamente somos líderes en reservas, también somos líderes en producción minera. En el oro somos los números 1 en Latinoamérica, pero también en zinc y en plomo. Y ocupamos el segundo lugar en cobre y plata, también en estaño y en molibdeno. Es decir, tenemos como peruanos sentirnos orgullosos de que nuestro país es líder tanto en reservas de los minerales como en producción minera en Latinoamérica, y en el mundo también ocupamos importantísimos lugares, como podemos ver que somos el segundo productor de cobre en el mundo y de plata también, y también de zinc. En el 2016, ¿qué nos sucedió? Hemos captado alrededor del 6% del presupuesto mundial de exploraciones, lo cual está bien,
pero queremos llegar al 2021 a captar un 8% de los recursos que se destinan en la exploración. Sin exploración no vamos a poder seguir siendo estos campeones en cuanto a producción minera. Tenemos proyectos mineros por más de 51.000 millones de dólares que, de hacerse viables, podrían lograr que el Perú en el año 2021 reduzca su pobreza de 21% a 14%, y con eso estaríamos también cumpliendo con una de las metas que se ha impuesto el presidente Pedro Pablo Kuczynski de reducir la pobreza de manera significativa. En el 2016 también hubo una producción de 2.35 millones de toneladas métricas finas de cobre. Hemos dicho que somos el segundo productor mundial de cobre. Y hemos sido catalogados como el país más atractivo para las inversiones mineras en Latinoamérica, de acuerdo al ranking mundial Fraser. ¿Qué significa y por qué somos el país más atractivo para inversiones? Y a veces nos olvidamos y creemos que es importantísimo volver a recordarlo. Tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos que nos hacen un país muy atractivo, pero también hay que recordarlos. Este año la calificación de nuestro grado de inversión se ha mantenido, y es algo que la prensa pocas veces lo ha rescatado y lo ha señalado y lo ha puesto en su lugar, en el lugar que debería. Países vecinos como Chile o Colombia han bajado en lo que es grado de inversión, Perú no. Perú lo mantuvo, y eso es bastante importante justamente frente a los inversionistas para captar esta inversión. Y por supuesto que también tenemos instituciones sólidas y somos una democracia, ¿no es cierto?, que ya tiene varios años. La importancia del sector minero también quería repasarla con ustedes, porque también a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Cómo contribuimos en el tema del crecimiento económico en casi un 21%, en lo que es el Producto Bruto Interno, casi un 10% se le debe al sector minero. Las exportaciones, casi un 65% de las exportaciones vienen del sector minero. En los ingresos tributarios, 5.4%, y 22% de la inversión extranjera se la debemos al sector minero. La siguiente, por favor. Y me quería centrar en este cuadro que presenta las estadísticas del sector, enero-julio 2017. ¿Y por qué me quiero centrar con ellos y cuál es la importancia de esta lámina? Si vemos, en lo que es producción de cobre había un incremento de 4%, de zinc del 11%, de hierro 10%, molibdeno 6%, las exportaciones han crecido en un 28%, el empleo directo en casi un 8.5%, y la inversión minera ha crecido 1.5% entre enero y julio del 2017. ¿Qué nos demuestra ese cuadro? En palabras del presidente Kuczynski, que se acabó el recreo, que estamos volviendo, ¿no es cierto?, a tener un sector minero que se despierta, que vuelve a crecer. Son todavía cifras, si uno las puede ver, siempre podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Comencemos a verlo medio lleno. Estamos comenzando, se está comenzando a mover la economía, se está comenzando a mover el sector minero, y si juntos, gobierno regional, que acá están presentes, gobierno local, pero también las empresas privadas, la academia que ha estado presente en este evento, trabajamos, creo que podemos tener, ¿no es cierto?, en el 2018 unas cifras mucho más alentadoras. Creo que esto lo que demuestra es cómo, ¿no es cierto?, el sector comienza a despertar, y por tanto las perspectivas del sector en los próximos años se vislumbran de una manera muy positiva. El precio de los metales obviamente ha jugado un rol fundamental en que estas cifras hayan mejorado considerablemente, ¿no? Todas las mañanas yo me levanto con el precio del cobre, de la plata, del zinc, y si baja un poquito me preocupo, pero ese es, como bien me dicen los economistas, porque yo soy abogada, no se preocupe, ministra, porque esas son las fluctuaciones propias del mercado.
pero mientras que estemos alrededor de los $3 en el tema del cobre y el zinc suba como ha venido subiendo, creo que también nos ayuda a mantener el optimismo en este sector tan importante para nuestra economía. Este mapa es bastante interesante y lo quería compartir con ustedes. Es un trabajo que ha hecho el Ministerio con la data de Ingemet, que está referida a las reservas. ¿Y por qué se las pongo en un mapa? Quizás ahí mi sesgo de desarrollo e inclusión social. Yo quería hacer, y prometo para el próximo Perumín, un mapa de la pobreza montado justamente sobre los yacimientos, ¿no? Para ver cómo muchas veces podríamos tener un país mucho más inclusivo si desarrolláramos más proyectos mineros. Lo cierto es que tenemos como reservas aproximadamente unos 47 trillones, no porque está en millones, son trillones, de reservas mineras probadas y probables, ¿no? Y hemos hecho una proyección por cada uno de los departamentos. Arequipa, gobernadora, como lo comentábamos ayer, tiene 8 trillones. Moquegua, vicepresidente, 11 trillones. En Arequipa ustedes saben que el cobre quizás es la reserva más grande que tienen, casi un 90% es cobre en Arequipa, pero también tienen molibdeno, zinc, plomo, hierro y oro. Y la minería, como también justamente lo señalaba Tom, contribuye al fisco. Y como bien lo dijo el vicepresidente, el primer vicepresidente Martín Vizcarra, lo importante acá no es la cifra pura y dura, no son el decir se contribuye con 5.341 millones de soles. Eso al ciudadano, un número, no le importa. Es cómo me beneficio yo de esos 5.341 millones. Y ahí el Estado, los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional tienen un trabajo fundamental que realizar, que es invertir ese dinero en justamente las necesidades que tienen las comunidades, por lo menos en los servicios básicos, salud, educación, en lo que es pistas, veredas, infraestructura, que es tan necesaria para salir justamente de la pobreza. Y como decía el vicepresidente, y por acá está la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, son los recursos que permiten justamente poder desarrollar programas sociales. La contribución de la minería, este es un cuadro que demuestra que lamentablemente los recursos también fueron cayendo, porque también hemos venido, y hay que decirlo, y lo hemos también señalado en la mañana, de un periodo de 5 años donde en realidad la promoción de la inversión minera estuvo ausente de la agenda pública. En el año 2011, por ejemplo, las contribuciones del sector minero al fisco eran casi de 13.000 millones. Hoy por hoy, como lo hemos mencionado, son de 5.000 millones. Queremos que con estas cifras alentadoras que hemos demostrado para el año 2017 y lo que se viene, volvamos a recuperar el dinamismo de la contribución de la minería en lo que es la recaudación, que sirve justamente para hacer frente a las necesidades de las comunidades más vulnerables. Otro aspecto importante que a veces también descuidamos y no le damos la importancia debida es la generación de empleo en minería. Es importante señalar que por cada empleo directo, y eso es un estudio que lo realizó el Instituto Peruano de Economía, además es un estudio que lo viene realizando ya hace varios años, por cada empleo directo se generan 6.25 empleos indirectos. 1 indirecto, 3 por efecto de consumo, 2 por efecto de inversión. Indirecto, lo que puede ser transporte terrestre, mantenimiento, reparación de vehículos, servicios profesionales, científicos, fabricación de productos metálicos, el consumo, los cultivos agrícolas, lo que son restaurantes, servicios de educación, cría de animales, efecto inversión, construcción,
productos metálicos para uso estructural, maquinaria. Pero dicho sea esto, también hay que reconocer que a nivel nacional las concesiones mineras representan 14% del territorio. Y una cifra todavía aún, nuevamente, ¿no? Mirémoslo como una oportunidad y no como una queja. Solo el 1.2% de nuestro territorio está en actividad minera. Solo 0.3% de todo el Perú está en exploración y menos del 1% en explotación, siendo un país, como lo hemos visto, con más de 48 trillones de recursos probados y probables. Tenemos que crear las condiciones, y esa es la conclusión, para que nuestro país pueda ser más explorado y más explotado para cambiar justamente el mapa de la pobreza. Y un factor que ha impedido que muchos proyectos mineros puedan ser desarrollados es la evolución normativa legal en minería. Lo hemos comentado ya varias veces. Si uno ve, y acá está clarita la escalera, digamos, en el 2001 existían 12 normas, en el 2005 23, hoy 265 normas. La normatividad es importante, la regulación es importante porque permite una adecuada fiscalización en diferentes temas laborales, ambientales, de seguridad, pero tenemos que analizar y revisar si las 265 son realmente necesarias. Ya hemos comenzado a hacer un trabajo y hemos descubierto que no son 265, ¿no? Y hemos comenzado a prepublicar algunas normas para reducir esta normatividad que impide el desarrollo minero y que no le da valor agregado. Todo lo que sea una mayor fiscalización, tanto ambiental como laboral, obviamente tiene que quedarse. Lo que no podemos es con todos los, como se denomina, los procesos y reprocesos y los papeles que van de un escritorio a otro escritorio, sin dar ningún valor agregado al proceso y menos a los ciudadanos. Por tanto, como objetivos del subsector minería al 2021, nos hemos trazado 4 objetivos. No hemos querido ser más ambiciosos porque son objetivos bastante complicados, que si los llegamos a cumplir, y acá no es solamente, repito, un trabajo del Ministerio, es un trabajo de todo el Poder Ejecutivo, del Congreso de la República, acá está Alejandra, un saludo, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Tenemos que fomentar nuevas exploraciones, tenemos que ponernos como país el reto de poder captar el 8% de la exploración minera. Hoy estamos en 6%. Si a lo largo de estos años vemos que llegamos a cumplir el 8%, incrementaremos la meta y buscaremos mayor exploración. Pero por lo menos hagamos viable que el 8% de los recursos que van a exploración minera vengan al Perú. Con eso cambiaremos esa cifra del 0.3% explorado que tenemos hoy en día. Tenemos que viabilizar los proyectos en cartera, en trabajo con las comunidades. Hemos mencionado que tenemos en cartera 51.000 millones de dólares. Pero también no podemos descuidar a las operaciones que ya están en marcha. Tenemos que apoyarlas y seguir trabajando en conjunto con ellas. Y finalmente, implementar una nueva estrategia de formalización minera. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que los mineros informales, artesanales, no los ilegales, y voy a ser clara y lo voy a repetir, no minería ilegal, pero los miles de mineros informales y artesanales que existan puedan ser formales y gozar de esa manera de los beneficios que le da la formalidad. Para esta estrategia requerimos obviamente todo un trabajo de revisión normativa, de trámites, de procesos, pero también necesitamos realizar intervenciones diferenciadas por cada uno de los proyectos
Importantísimo promover un adecuado entorno social. Ese entorno social que nos comentaba Tom hace un rato por la mañana, con un nuevo enfoque. ¿Qué estamos haciendo? Hemos creado un grupo de trabajo de planificación estratégica del sector minero con el apoyo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Quiero agradecer a Víctor Govitz por ello, que contará además con un Banco Interamericano de Desarrollo. Lo comentábamos en la mañana, generalmente nos sucede que lo urgente tapa lo importante y vivimos todos los días con los temas urgentes y no pensamos en lo importante. Creemos que es necesario tener una planificación del sector minero a mediano, largo plazo. Eso es lo importante. Dejemos un rato lo urgente y también sentémonos a pensar sobre aquello que es importante. Hemos reorganizado todo el tema de lo que es la Dirección de Promoción de Minería, tema que no existía en el sector. Eso nos da la oportunidad a través de la nueva ley de organización y funciones, nos va a permitir, que está siendo discutida en el Congreso, nos va a permitir justamente crear una dirección de promoción de la minería. Y hemos creado una plataforma de coordinación intersectorial, el Grupo de Alto Nivel para el Desarrollo Minero, que está conformado por viceministros y autoridades de los diferentes organismos técnicos especializados y que tiene como finalidad justamente hacer un acompañamiento a los proyectos, operaciones ya existentes y a los proyectos que están justamente por desarrollarse. Como comentábamos, ya el sector energía y minas, los trámites que se dan en el sector equivalen al 10%. El 90% está fuera del sector y de ahí la importancia de haber creado recientemente esta plataforma. Para fomentar las nuevas exploraciones, junto con el Ministerio del Ambiente hemos trabajado un nuevo reglamento ambiental que esperamos esté publicado en el mes de octubre y que se aplica a los estudios ambientales que están en trámite para proyectos superiores a los 132 millones de dólares. También los proyectos van a poder beneficiarse de la libre movilidad de las plataformas de perforación, que es un tema importante, porque antes, cada vez que se incrementaba una plataforma, tenías que pedir una autorización. Creemos que esta movilización va a permitir una mayor exploración minera. El Fondo de Adelanto Social es un tema importantísimo, está en la Ley de Presupuesto 2018 que hemos presentado al Congreso de la República. Ya tienen en el presupuesto asignados 50 millones de soles con un compromiso del Ministerio que si se ejecutan el próximo año y nos quedamos sin recursos, vamos a poder, obviamente pasando por el Congreso de la República, solicitar recursos adicionales. Este Fondo de Adelanto Social justamente lo que permite es que antes que cualquier proyecto minero se desarrolle, poder trabajar junto con las comunidades en aquellos servicios y proyectos que consideran importantes se realicen en su región. También, como es de público conocimiento, a finales de agosto se han publicado las bases para el concurso público, la licitación pública, para dar en adjudicación el proyecto Michiquillay, que está en Cajamarca. La adjudicación está prevista para el 15 de noviembre. Es un proyecto que ha suscitado el interés de varios inversionistas. Es un proyecto bastante estudiado, por eso es que permite hacerlo en términos cortos. Y tratar de viabilizar proyectos tanto en la región Ica, Moquegua, en el departamento de Junín y también en Puno, como son Corani, Mina Justa, Quellaveco y la ampliación de Toromocho en el cortísimo plazo. Hemos podido destrabar en lo que va este año inversiones por 1.400 millones de dólares. Nos hubiera gustado que fuese más, pero el trabar, yo siempre digo, es bien fácil trabar, el destrabar es mucho más complicado. Hemos puesto ejemplos de algunos temas que hemos tenido que trabajar para poder justamente lograr estos 1.400 millones de dólares, ¿no?
Temas de terrenos, por ejemplo, siempre son bastante complicados. Las articulaciones para lograr las opiniones técnicas también, pero hay que trabajar en ello. Como comentábamos, tenemos 48 proyectos, algunos están en fase de exploración, otros ya están en una prefactibilidad, más avanzados en factibilidad, otros ya con estudios complementarios, algunos con obras tempranas. En construcción tenemos 2, en una construcción avanzada 1. Tenemos que hacer que esos proyectos, ustedes se dan cuenta que hay 9 proyectos en factibilidad y 9 con estudios complementarios de ingeniería de detalle, se hagan realidad en un cortísimo plazo. En lo que es garantizar la continuidad de operaciones, hemos trabajado en un nuevo reglamento de procedimientos mineros que ya ha sido prepublicado, que lo que hace es justamente establecer medidas que simplifican las autorizaciones de inicio, de permisos para componentes auxiliares, entre otros. Y también en octubre queremos presentar al Congreso de la República un proyecto de ley de pasivos ambientales por impuestos, es decir, que se puedan utilizar los impuestos, así como se utilizan para obras de infraestructura, y también hay un proyecto presentado en el Congreso para poder utilizar los impuestos en terrenos, utilizarlos para lo que es la remediación ambiental. Y en noviembre queremos también presentar procesos más sencillos para nuestros administrados en lo que son los procesos, por ejemplo, de devolución anticipada del IGB, lo que hemos estado trabajando tanto con el Ministerio de Economía y Finanzas como con la presidencia del Consejo de Ministros, ya que era un proceso bastante engorroso, donde existían muchos reprocesos, es decir, yo le pregunto al MEF, el MEF le pregunta a la PCM aprueba inversión, y todo se convierte en un círculo nada virtuoso. Y en lo que es formalización minera, simplemente recordar que entre abril del 2004 y julio del 2016 solamente se pudo formalizar a 112 mineros. De agosto del 2016 a junio se han formalizado 1.004 mineros. Es una cifra todavía muy pequeña y por eso nos hemos puesto una meta para llegar al 2017, a diciembre, es decir, de acá a 3 meses, con 5.000 mineros formalizados. La estrategia implementada, creemos que todavía hay mucho espacio para corregirla. Estamos juntándonos con las federaciones de mineros artesanales justamente para poder escuchar dónde pueden estar todavía los cuellos de botella. Y por eso en noviembre del 2017, además de reglamentar lo que va a ser la comercialización y la trazabilidad del oro y también el fondo minero, vamos a trabajar, ¿no es cierto?, los ajustes a la normatividad para permitir que más mineros informales y artesanales puedan lograr la formalización. Ese es el plan de trabajo. Les agradezco a Perumín por la oportunidad de compartir esta visión y comprometer a todos en realidad, a la empresa minera, a los proveedores, a los gobiernos locales, regionales, al Congreso, a la academia, al Instituto de Minas, a la sociedad que también está presente el día de hoy, a trabajar todos en conjunto para lograr que en el Perú exista minería sostenible, minería amigable con el medio ambiente y con las comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, quisiera invitar a Víctor a que haga una primera intervención como panelista. Carlos, yo quisiera hacer esta reflexión, ¿no? Hemos visto que tenemos un portafolio de proyectos de casi 49.000 millones de dólares. Y si yo pudiera resumir los 2 grandes desafíos que tenemos para hacerlo realidad son 2. Uno de ellos tiene que ver con simplificar los trámites administrativos para obtener las licencias. Somos conscientes que en eso, con el nuevo gobierno, se está trabajando de manera intensa.
Pero ahí haría una primera reflexión, cuidado, ¿no? Recientemente ha sido publicada una norma que recoge un concepto que no es ni siquiera académico, no tiene un sustento científico, que es el concepto de la cabecera de cuenca. Eso puede traer muchas dificultades, muchos nubarrones hacia el desarrollo de los proyectos mineros. No nos olvidemos, en el Perú la minería se desarrolla en zonas altoandinas, y dejar que en manos de un funcionario, no estoy hablando mal del funcionario, quede el criterio qué cosa es cabecera de cuenca y si la actividad minera está en la cabecera de cuenca, es un error, ¿no? Y hago esta reflexión porque un proyecto como el que se ha mencionado, Michiquillay, podría tener dificultades de desarrollarse si es que no hay una definición clara qué cosa es cabecera de cuenca. Pero, ok, esa es una primera reflexión. Somos conscientes, como dije, que el nuevo gobierno está trabajando en este tema, pero sin embargo hay un segundo gran escollo, un segundo gran desafío que tiene la industria, que es esto que viene a llamarse llegar al acuerdo, a la armonía social, ¿no? con la población local, ¿no? Y ahí la verdad es que tenemos en el país un modelo bastante poco regulado. Todo lo contrario, ¿no? En la industria tenemos sobreregulación y sin embargo en este tema que es clave, que es en el tema de llegar a acuerdos en plazos, en términos razonables, en términos predecibles, carecemos de un marco y por lo tanto cuando yo tengo un proyecto minero y tengo que llegar a un acuerdo con una comunidad campesina, los plazos, y a veces me pasa a mí por la deformación profesional, exijo plazos, exijo cumplimientos y no es posible, porque tenemos en ese otro extremo fundamental para lograr el desarrollo de este portafolio de proyectos, tenemos una falta de marco, diría yo, una falta de regulación. Y eso dejo la reflexión, no tengo una respuesta definitiva, pero sí deberíamos trabajarlo nuevamente entre el mundo académico, el mundo empresarial y sin duda el Estado en todas sus instancias, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Luis. Ministra, tenía una reflexión también sobre, y probablemente voy a entrar al ámbito de los pecados. Existe el quinto mandamiento del presidente: ocúpate de tu ministerio y no de los otros. Pero como usted ha mencionado, el 10% de los trámites que tienen que ver, las normas con minería, están en su ministerio y el resto está en un sinnúmero de antiguas y nuevas instituciones, llámese ANA, SENACE, CERFOR, DICAPI, las supervisoras, las fiscalizadoras. Y saliéndome un poco del ámbito del Ejecutivo, también hay los gobiernos regionales y demás, ¿no? Esto tiene un efecto en la competitividad del país y tiene un efecto en temas como la formalización, ¿no? Cómo pretender formalizar si tenemos esta maraña de trámites en innumerables organismos. Entonces ahí hay un tema que hay que abordar, y hay que abordar tanto desde la tubería regulatoria como la priorización que le pueden dar estos otros organismos al sector, como los recursos que tienen y que pueden asignarle al sector. Entonces mi consulta era cómo piensa abordar el gobierno este tema en su conjunto. Señora ministra, parece que todas las preguntas fueron a usted. ¿Quiere que le responda? Sí, porque yo tengo más preguntas, pero podemos comenzar por esas. A ver, nunca dijimos que fuera fácil, ¿no? No. El PowerPoint siempre parece sencillo, ¿no? Lo difícil es justamente pasar, incluso el diseño de políticas públicas también puede ser, ¿no es cierto?, algo complicado, pero al final se logra. Lo difícil es cómo implemento esos temas. En el quinto mandamiento el presidente ha sido claro, lo que nos pide es que no estemos, si se quiere, atribuyéndonos competencias que no son nuestras. Y por eso justamente lo que hemos hecho es, hemos creado esta plataforma
donde están presentes y era bajo el liderazgo del presidente del Consejo de Ministros, hoy será bajo el liderazgo de la presidenta del Consejo de Ministros, de todos los sectores que intervienen en la permisología del sector minero energético, más los organismos técnicos especializados, pero con las cabezas. Y ahí lo que se hace es trabajar justamente en dónde pueden estar los cuellos de botella, tanto de operaciones existentes como de nuevos proyectos, ¿no? Y de esa manera no es una intervención, simplemente es una presentación de dónde está la traba y cómo podemos justamente solucionarla, ¿no? En el tema de las comunidades, Víctor, no sé si el camino va por una regulación. Creo que todo me ha sido claro con el tema del contrato social, ¿no? Los contratos sociales, y creo que he usado esa palabra que viene de la democracia francesa, ¿no? Donde el contrato social básicamente era un acuerdo de voluntades, ¿no? Sin necesidad de tener nada escrito ni regulado, ¿no? Creo que va, y también lo mencionaba Tom en su presentación, por un tema primero de confianza. Creo que si logramos tener la confianza, que ni siquiera es un tema de querer algo o no quererlo, simplemente es tener confianza en lo que me dices es verdad y que podemos tener un diálogo franco y abierto y podemos discrepar también. O sea, tener confianza no es decir que estamos de acuerdo, es decir, que respetamos tu opinión y tú respetas la mía y que sé que vamos a jugar en una cancha, ¿no es cierto?, equitativa, ¿no? Una vez que hemos construido la confianza, creo que viene todo un tema de comunicación para cambiar las percepciones. Estaba la semana pasada reunida con un inversionista y me parecía increíble cómo algunas leyendas y mitos del pasado todavía persistían. Y mi reflexión era, si esos mitos todavía existen es porque hemos fallado. Y creo que es importante reconocer que no hemos sido efectivos muchas veces en el tema de comunicación y que tenemos que seguir apostando por ese tema, ¿no? Y en el tema de cabeceras de cuenca, sí es un tema que preocupa si es que está mal manejado, ¿no? Creo que ahí lo importante es cómo va a ser la regulación, ahí sí, de este tema para evitar la discrecionalidad. Es una norma que fue dada por el Congreso de la República y promulgada por el Congreso. Nosotros como Ejecutivo tuvimos algunas observaciones, pero el Congreso la promulgó. Hoy nos toca reglamentarla y creo que en ese sentido va a ser bastante importante y sí preocuparía la discrecionalidad, pero eso creo que a través de una buena regulación podemos justamente, ya habiendo advertido que eso puede ser un problema, buscar la solución. Gracias. Tom, en tu presentación mencionaste el contexto internacional y luego hablaste sobre el Perú. Si solo pudieras darle un consejo al gobierno peruano sobre cómo ganar competitividad y sostenibilidad para la industria, y solo un consejo al sector empresarial peruano, ¿cuál sería? Okay, well, you're rationing me, so maybe I would have one or two more. So I think the advice for the government, and I think it's a bit presumptuous of me as a non-Peruvian to advise the government, but just one thing coming from the presentation from the minister, which I think is important. I mean, I'm sure it will be very good news to everyone in this room that you're going to reduce regulations, but there's going to be a lot of people outside this room who are going to see, you know, that's cutting too much regulation and taking shortcuts, and so I think it would be very important to do that in parallel with inclusivity and communication about why you're doing it and the underlying rationale, because otherwise, you know, it could create more of a problem than you're trying to solve. And then I think in terms of international competitiveness and how the business sector can help, I think I would agree with the response to Victor's question. I think the
the time when we talked about putting in place legal regulations for social agreements has gone. We need to change the way we as a business community think about these agreements with communities. I know that some people in Peru are uncomfortable with the word social license, but essentially it means getting broad community support. If you have broad community support, you will have less high-profile news stories about what's happening on some projects in Peru, and of course that affects foreign investors' decisions about whether to invest or not. Entonces, una última pregunta para cerrar, señora ministra. ¿Cuál diría usted que es la acción más importante que le toca hacer como ministra o como el propio ministerio durante este año? ¿Y qué acción en los próximos meses podría generar un cambio discreto en el sector para ganar más competitividad y sostenibilidad, o sea, un game changer, que usted crea que sea absolutamente relevante? A ver, parece la pregunta del millón, ¿no? Me parece sencilla. A ver, creo que lo más importante, y ya lo había dicho antes, es generar confianza. Lo que he encontrado es un sector donde todos desconfían de todos. No es un sector que yo viera que el sector privado tenía confianza con las autoridades. Todavía había cierta desconfianza. Yo creo que hay que generar confianza con el sector privado, hay que generar confianza con las autoridades, ¿no? Al interior del Poder Ejecutivo mismo, de que las cosas que estamos haciendo son correctas. Hay que generar confianza con las comunidades principalmente. Creo que ese va a ser, en palabras tuyas, el game changer. Si todos comenzamos a confiar en todos, creo que vamos a poder hacer que el sector minero salga adelante. Obviamente acompañado de una serie de acciones, pero te diría en qué resumiría lo que ha sido la experiencia de estos meses, es que no he encontrado un sector donde exista, ¿no es cierto?, esa confianza que tiene que existir en todos los niveles de gobierno, las comunidades, las autoridades y el sector privado. Muchas gracias. En la sesión de hoy hemos podido apreciar que existe una serie de oportunidades que creo que se pueden aprovechar como nunca, porque los últimos años han permitido, los tiempos difíciles hacen que uno se vuelva más competitivo. Y una vez que esos han transcurrido, las oportunidades se pueden aprovechar aún mejor si los cambios se realizan tanto a nivel gubernamental como del sector privado. Por lo tanto, el optimismo debería ser un factor importante en esta convención. Y ese optimismo debería llevarnos justamente a voltear y revertir las estadísticas que Tom nos ha mencionado y que la señora ministra en su presentación notó sobre el tema del orgullo y la necesidad de voltear la percepción y hacer de esta actividad una de orgullo nacional en un país minero. Eso es imprescindible. Quisiera darle las gracias a nuestros conferencistas, a la ministra Jovín, a Tom, a nuestros panelistas, a Luis, a Víctor, a todos ustedes por estar acá hoy día y pedirles un fuerte aplauso para ellos.